Ahora comienza Noticias 13. Desde Puerto Rico, su hora informativa por el canal de la familia. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. A continuación, los titulares más importantes del día. Fuerte la oposición al impuesto de valor añadido. Pensionados exigen expresarse en contra del IVA. Servicio Secreto realizará pruebas con drones en la capital estadounidense. Papa Francisco critica el abandono de los viejos por sus familiares. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. Amigos, las vistas públicas continúan en la Cámara como en el Senado relacionado al proyecto del Ejecutivo sobre la reforma contributiva en la que se busca imponer un IVA de 16%. La oposición a ese proyecto continúa más fuerte hoy que antes. Veamos el informe. Noticia del día. Las vistas públicas en la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas en el Senado atendió el proyecto del Código de Rentas Internas del 2015 que establecería una nueva manera de recaudar fondos para el Estado. La oposición era evidente, tanto de la coalición de detallistas, la Asociación de Productos y la Asociación de Industriales. Mucha de la discusión pública que se ha dado en torno a este proyecto ha sido dirigida a si se le aplica el impuesto a un sector o no se le aplica el impuesto a un sector. La preocupación que nosotros estamos tratando de traer a la atención de esta honorable comisión es que no se trata de favorecer o desfavorecer a un sector en particular, sino se trata del impacto que va a tener sobre la economía, impacto que en última instancia va a impactar a todos los sectores y a todo el pueblo de Puerto Rico, que son precisamente las personas que esta honorable Asamblea Legislativa y el gobernador pues buscan ayudar y beneficiar. Si bien es cierto que entendemos y queremos que no sea un efecto en cascada, como han establecido en esta mañana los deponentes, el tema de tener una renta, un impuesto sobre las rentas comerciales, incluso, ¿verdad?, va a encarecer inevitablemente las operaciones de los comercios, incluso los comercios que se dedican a la venta de productos exentos, o más aún a los que se dedican a la venta de productos exentos. Por otro lado, el costo de implantación del IVA, que ya lo hemos mencionado, es un tema a considerar porque impondría una carga adicional a los comercios. Hay unos defectos que son relativamente sencillos de identificar en la medida, donde además de llevar la carga al consumo, que es una de las premisas fundamentales que están aquí, mantiene un nivel de tributación sobre el comercio. Y no solamente porque cueste más o menos el impacto en la tributación del comercio, porque al día de hoy con el IVU se paga algo, que es el caso base del ejemplo que les estaba dando. Es que al insertar eso, se convierte en incierto muchas de las premisas que hay de la eficiencia de un IVA. Se empieza a introducir en el sistema entonces un costo adicional en distintos puntos de la cadena, porque depende de la industria de adentro. Ese costo adicional se va a traducir en un efecto cascada del impuesto y ese efecto cascada pudiese traer inflación al sistema. Mientras que el presidente del Senado ha insistido en que deben hacerse recortes en el gobierno para poder cuadrar el presupuesto, a lo que Jaime García de la Asociación de Industriales dijo que le corresponde a estos decidir dónde recortar sin afectar aún más al pueblo. Yo reconozco que vienen en contra de la propuesta y puedo desde el principio estar de acuerdo con muchos de los planteamientos que se hacen. Desde la perspectiva de cada negocio, pues claro que hacen sentido. Lo que me gustaría es que con la sabiduría, la misma sabiduría que han venido aquí a ayudarnos a nosotros a entender este proyecto, que nos ayudaran con algo más que simplemente estamos a la disposición de ustedes para ayudarlos en el futuro con cualquier otra cosa que el gobierno necesite. Pues entonces, ¿me pueden ayudar a cerrar el gap de 1.200 millones de dólares? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ustedes me dicen a mí que ustedes no saben dónde pueden haber los recortes? ¿Ustedes saben dónde pueden haber los recortes? El señor presidente radicó una reforma energética muy sabia. Va a radicar próximamente, yo espero, una reforma educativa. Radique una reforma gubernamental de control de gastos, sí, porque eso es parte del proceso. Entonces, el otro punto es, ¿dónde puede haber mayores recaudos y mayor control de gastos? Pues mire, una opción es buscar mecanismos de mayor captación y privatización de algunos servicios que da el gobierno.
El secretario de Hacienda ha dicho que para implantar el IVA, él va a privatizar esos servicios. ¿Por qué no privatizó el IVU? Desde el Capitolio, Irán Delgado Vélez y José Ángel Cordero. Política. Amigos, tal parece que el proyecto en la Cámara de Representantes del gobernador sobre la reforma contributiva no tiene los votos. En el Senado ya se ha indicado que hay que hacerle grandes recortes al Estado. Escuchemos las expresiones del presidente de la Cámara. Mi reunión con él ayer no me pareció que estuviese ni obstinado ni terco, estuvo totalmente receptivo. Ya yo le estoy adelantando a él y al equipo técnico del Departamento de Hacienda todos los cambios que va a hacer la Cámara de Representantes. Y lo he dicho y lo repito, el proyecto como llegó del Ejecutivo, como llegó redactado, no tiene los votos. Lo estamos enmendando para que no solamente tenga los votos de aprobarse en la Cámara, sino que adicional tenga el respaldo de muchos sectores que están confundidos porque no entienden el proyecto. Y aquellos que lo han estudiado y lo han profundizado nos han traído situaciones reales que de no atenderse podrían tener un impacto negativo al desarrollo económico de Puerto Rico en el área de los negocios en el país. Y sobre los individuos, todos los que ganan $20,000 o menos, que hay que devolverle ese IVA que han pagado, hay que garantizar que el Departamento de Hacienda esté listo para este cambio, que no lo está. Y número 2, dejar claro en la legislación cómo se le va a devolver y con qué premura se le va a devolver a esos sectores que ganan menos de $20,000 lo que han pagado en el IVA. El representante popular Carlos Vargas Ferrer rechazó tener reparos sustanciales respecto al proyecto que enmendaría la ley que dispone un alza en el impuesto del petróleo y sus derivados, popularmente conocida como la crudita, pero sí dijo que hay que hacerle cambios. Veamos. Yo sé que mucha gente está en contra de esto, y es verdad. Y obviamente ustedes saben que en el proceso legislativo, cuando yo voté a favor, obviamente pues perdí mucho desde el punto de vista político, de eso no estamos claros. Pero la realidad es que si nosotros no hacemos esto, yo estoy convencido de que en mayo nosotros no vamos a tener dinero para pagar, punto. Si no lo hacemos, pues vamos a tener que asumir las consecuencias. Yo no quisiera verdaderamente tener que hacerlo así, pero la realidad es que la situación fiscal del país, hablando con claridad, está a un punto tan crítico que si no vamos al mercado capital a buscar unos fondos para seguir operando, definitivamente esto colapsa. ¿Cuánto tiempo usted prevé ese colapso? Yo prevé eso no pasa más de 2 meses. ¿Más de cuánto? Más de 2 meses. ¿Así de grave? Así de grave, yo estoy seguro que está pasando. Por eso yo te digo que esto hay que aprobarlo. O sea, es algo que uno no tendrás tus compras y tus cosas, pero la realidad es que tenemos una situación fiscal bien difícil. Tenemos que ir al mercado capital, nos guste o no nos guste, estamos en una situación precaria, tenemos el crédito afectado, pues tenemos que ceder ante unos requerimientos de ese mercado que está pidiendo unas garantías. Agenda. Amigos, el Junte de Asociaciones con Pensionados del Gobierno de Puerto Rico llegó hasta el Capitolio para reclamar que se les tome en cuenta y allí levantaron su voz de protesta por entender que el impuesto al valor añadido IVA los dejaría con los bolsillos vacíos. El presidente de Educadores Puertorriqueños en Acción, Domingo Madera, tras presentar una serie de alternativas a la medida, dijo que han hecho numerosas gestiones para obtener un turno en el proceso de vistas públicas sobre la reforma contributiva sin que hasta ahora hayan tenido éxito. Tanto el gobernador como la legislatura de Puerto Rico sepan que los pensionados existimos en este país. Nosotros somos una tercera parte de la población de nuestro país y aquí se ha estado hablando constantemente de que el asalariado va a tener más dinero en el bolsillo, pero en el caso de los pensionados, que a nosotros no nos retienen nada de nuestras pensiones, nosotros lo que vamos a tener es menos dinero en el bolsillo si aplican el 16%, porque cada artículo que nosotros tengamos que comprar, ya sea un jabón para cuando nos tengamos que bañar, tenemos que pagar un 16 centavos más caro ese jabón. Así que el llamado es para que tomen en cuenta que esta clase pensionada existe y que no podemos permitir que haya tanto abuso ya contra la clase pensionada de nuestro país. Una de las cosas que va a aumentar grandemente y que sabemos que va a impactar a nuestro bolsillo va a ser el aumento drástico que van a tener los planes médicos. Ya con el aumento que nosotros tenemos todos los años en los planes médicos, prácticamente nuestra pensión no nos da. Pero si aplican el IVU, los planes médicos van a tener que aumentar y por consiguiente ese aumento va a recaer en el bolsillo de los pensionados. Por lo tanto, ese impacto grande que vamos a tener empezando con los planes médicos nos va a destrozar a todos los pensionados.